En 5, 4, 3, 2, 1. Desde Portugal, ahora comienza Circuito Europa con Pablo Quiroga. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un nuevo lunes de Ciencia y Tecnología desde el viejo continente. Esto es Circuito Europa, soy Pablo Quiroga, están en TX Plus. Hablamos de tecnología, ciencia y avances desde esta parte del mundo. Estoy en Lisboa, en Portugal, y también, por supuesto, desde el hemisferio norte en general, para mostrarlo a todos ustedes que están en Latinoamérica, en Chile y en otros países de la región, por supuesto. En el programa de hoy va a ser especial, así lo quiero calificar, porque vamos a salir un poco del tema de las tecnologías que hemos hablado últimamente o del mundo cripto, y vamos a irnos al lado de la ciencia y del plano médico. ¿Por qué? Porque hay una startup en Suiza que tiene un proyecto muy llamativo, interesante, propio para esta época, donde todos requerimos más información, sobre todo cuando tenemos un diagnóstico médico o cuando hay algún diagnóstico complicado de alguna enfermedad, por ejemplo, como el cáncer, o también para personas migrantes como yo, que viven no en un país en donde hablamos nuestro idioma nativo. En Europa en general, o también lo pueden ver en Chile, cada vez son más migrantes, y es que el mundo está cambiando, el mundo se está moviendo y las olas migratorias están ocurriendo en cada uno de los continentes, ya sean migraciones externas o internas, ya sea por motivos climáticos, motivos políticos o motivos religiosos. En fin, la migración es un fenómeno global, y por lo mismo hay ahora un proyecto en el plano de la medicina que se llama SUMED, que es Zoom, así como suma, Zoom Med de medicina, summed.org, en donde se está construyendo una plataforma con muchísimos casos clínicos, donde va recopilando información y va entrenando una inteligencia artificial para ayudar a empoderar a la gente con mayor información para entender los casos clínicos que están enfrentando. Vamos después a entrar más en detalle con Larisa Aragón, que ya la tenemos, sí, está conectada, ya está en línea esperándonos a que comencemos a hablar sobre este tema, así que no les voy a adelantar en torno a eso, pero la invitación es que para que escuchen esta entrevista, porque sin duda que va a dar mucho que hablar, va a estar interesante. También vamos a hablar sobre el tema de los códigos o softwares de código abierto, que hoy en día cada vez hay menos información así en código abierto. Entonces es un proyecto bien interesante, así que comenzamos ya este nuevo bloque y este nuevo episodio de Circuito Europa. Nos vamos a una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Y ya estamos de regreso aquí por Circuito Europa en TX Plus. Y el tema vamos a tratar a continuación, ya tenemos a nuestra invitada, es bien interesante. Está junto a nosotros Larisa Aragón, que es una de las cofundadoras de una plataforma. Es una startup también bien disruptiva, porque entrega un servicio bien importante. Nos vamos a pasar al lado de la tecnología, pero vinculada a la salud. La plataforma se llama SUMED. SUMED, así que ustedes la pueden buscar también, sumed.org, y nos va a explicar ahora Larisa en qué consiste. Primero sí te voy a saludar. ¿Cómo estás? Y muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Hola Pablo, encantada de estar aquí como siempre en tu programa. Gracias por invitarme. Gracias también por estar junto aquí a Circuito Europa. Pero cuéntanos un poco, ¿qué es SUMED? Sí, mira, te cuento un poco la historia. SUMED nació alrededor del año 2019, cuando yo participé en el primer hackathon, donde se centraba en el paciente, aquí en Basilea, en Suiza, donde resido y donde nació SUMED.
Entonces, Summit es una plataforma que nace de las necesidades de los pacientes. En este caso, mis necesidades como paciente de cáncer, que se enfrenta con una gran cantidad de información médica cuando recibes un diagnóstico tan fuerte como el cáncer y que te pierdes entre toda la información que buscas en Google y la gente empieza a sentir a veces miedo por lo que encuentras y bueno, realmente no ayuda a tomar la toma de decisiones para los pacientes. Entonces, Summit empodera a los pacientes, a los cuidadores, para hacer una mejor toma de decisiones con inteligencia artificial. Antes de entrar en el tema de la inteligencia artificial, ¿a qué te refieres con una mejor toma de decisiones? ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de decisiones ayuda a la plataforma? Bueno, cuando te enfrentas a un diagnóstico del cáncer, generalmente hay varios tratamientos que se pueden tomar. Entonces, es cuando estás así como paciente de cáncer, los tratamientos que se te ofrecen, la manera en que los explica el médico, el equipo médico, es muy difícil de entender cuando buscas información, si realmente esos tratamientos es lo que tú estás buscando de acuerdo a tus prioridades de vida, también es muy difícil de entender. Entonces nosotros nos enfrentamos con muchas tomas de decisiones durante todo nuestro proceso. Y claro, para tomar una buena toma de decisión en cuanto a una cirugía, probablemente una quimioterapia, alguna intervención en cuanto a rehabilitación, tiene uno que comprender qué nos están diciendo, ¿no? Es como cuando tú vas a probablemente comprar un seguro o renovar tu casa, te informas, entiendes cuáles son tus opciones para poder tomar una buena decisión. Y me imagino también que otro de de las situaciones o inconvenientes adicionales, caso como este, también está la barrera idiomática, que quizás no es el idioma nativo donde estamos viviendo. Entonces me imagino que ahí con mayor razón se necesita más información, más conocimiento sobre lo que estamos viviendo y lo que estamos teniendo, ¿no? Así es, incluso en Portugal, donde ahora estamos comenzando nuestro primer estudio clínico con Ujú. pacientes, nos enfrentamos con una situación migratoria muy interesante porque hay personas de Ucrania, por ejemplo, que van a ver al médico en Portugal y la información que encuentran está en inglés. Entonces se empieza a complicar todo más el tema de los idiomas y cómo encontrar una manera de comunicarte con tu equipo médico y entender la información que el equipo médico te quiere dar. Entonces, Summit precisamente ofrece una alternativa a todo este tema tan complejo de la comunicación. Cuando tú tienes un informe, por ejemplo, patológico, que podría estar en inglés o en cualquier otro idioma, pero no es tu lengua materna, no es tu lengua oficial, ¿no? Entonces, tenemos que, con Summit, que es lo que estamos haciendo, encontrar ese camino para que los pacientes puedan entender la información y traducirla en el idioma que ellos les parezca más conveniente. ¿Y estamos hablando solo para casos de tipo de cáncer o en general algún diagnóstico médico de u otra enfermedad? De momento, o sea, el potencial es enorme de la plataforma Summit. O sea, realmente se puede extender a cualquier tipo de información, pero como vamos a ver, la inteligencia artificial es un sistema que tienes que entrenar, que requiere de entrenamiento, y por eso es que estamos empezando concretamente con el cáncer y más específicamente el cáncer de mama y de próstata, porque son grandes volúmenes de datos, de información que tenemos que utilizar para entrenar a nuestro sistema. Sí, eso es bien interesante. Estaba chequeando la página de ustedes y ahí aparece también un dato en particular que cada 20 segundos una mujer en el mundo es diagnosticada con cáncer de mama. Entonces la idea, ustedes, es poder ayudar a personas a enfrentar esta situación dándoles más conocimiento. Pero ¿cómo funciona aquí la inteligencia artificial? Bueno,
Nosotros trabajamos con, probablemente ya hayan escuchado el ChatGPT, Sí. que es un modelo, en inglés se llama Large Language Models. Entonces, el modelo que utiliza ChatGPT está integrado, igual que otras técnicas de algoritmos, en nuestra plataforma. Entonces, es así como se hace la simplificación de la información, del reporte patológico, de cualquier página de internet o algún artículo científico que encontremos, es en base a este tipo de tecnología nueva que por suerte de alguna manera ya las personas que tienen internet y acceso a esta página de OpenAI saben cuáles pueden ser los beneficios, ¿no? de tener este tipo de utilizar este tipo de tecnología, con todos sus riesgos. Creo que Summit hemos encontrado una manera muy interesante de no simplemente ofrecer la plataforma, sino hay un equipo médico que te guía durante la navegación en Summit. ¿Y cómo funciona ese equipo médico? A ver, es que es muy interesante el proyecto. Vamos a hacer un paréntesis en esta conversación porque yo los conocí a ustedes hace un tiempo atrás, un año más o menos, y me sentí identificado no por el tema del cáncer, sino que porque yo soy migrante, tú también eres migrante. El proyecto tuyo lo empezaste a hacer en Suiza. Yo también he vivido en otras partes, por ejemplo en Moscú, ahí tuve un accidente gigante y también necesitaba tener mayor conocimiento, por ejemplo, en mi idioma, saber lo que estaba viviendo y qué significaba lo que estaba viviendo. Entonces, ahí cuando me contaste tu proyecto, lo encontré muy interesante y lo que sí quisiera poder que la gente entendiera cómo se puede beneficiar de esto, cómo pueden ocupar la plataforma. Hay una persona, por ejemplo, que tiene un diagnóstico, va y después sube su experiencia, su caso a la plataforma, o cómo va aprendiendo también esta inteligencia artificial. Bueno, de momento el caso que nosotros estamos manejando, porque nos parece que es la mejor manera de utilizar este tipo de herramientas, Ajá. es cuando el médico introduce la plataforma al paciente. Entonces, probablemente en algún momento dado, algunas partes de la plataforma le podremos dar acceso a todo el público, pero creo que es más responsable tener una introducción de la plataforma por medio de un personal médico. Porque ya sabemos todo lo que pasa cuando haces una búsqueda de Google, cuando haces una búsqueda de ChatGPT. Eso es éticamente, cuando entramos en temas de salud, de momento muy controvertido. Sí, eso es cierto. Y entonces, ustedes están probando la plataforma en Portugal, también en Suiza, me imagino, donde están haciendo ahora, Sí, pero principalmente Europa, ¿cierto? sí, así es. Y Pero luego de estamos eso, abiertos a cualquier otro piloto de cualquier otro país que esté interesado. y la idea es nutrirse de más información, de más casos clínicos para poder así manejar una gran base de datos. Sí, exactamente. Aquí lo importante de entender es que cuando el médico utiliza Summit como una Ujú. herramienta para mejorar la comunicación paciente-doctor, el mismo médico va dando retroalimentación al sistema, a la plataforma Summit, para que los resúmenes, la simplificación, todo lo que nosotros ofrecemos vaya cada vez mejorando. Ya, Entonces ya. recibe retroalimentación por medio del paciente y retroalimentación por medio de el doctor o la doctora, porque como sabes son sistemas inteligentes que necesitan este tipo de retroalimentación para ir mejorando. Y cuando, a ver, tantas ideas que se me producen acá, cuando va recibiendo esa retroalimentación, ¿se basa en otros casos clínicos también o en base, por ejemplo, a enciclopedias, estudios, libros de medicina, experiencias médicas, papers, documentos, o son los casos clínicos? Son casos clínicos. Ya. Y luego de eso,
se supone que básicamente sería como una segunda opinión donde tú pudieses complementar la información que te da el Ujú. doctor. Y Sí, esto, exactamente. y en el caso de la Unión Europea, ¿cómo tratan, por ejemplo, el manejo de los datos personales? Porque también acá en la Unión Europea, los 27 países que conforman el bloque, existe Ujú. esta ley de los datos personales. Me imagino también que pueden tratar los casos clínicos, pero sin los nombres o la gente da una autorización previa a esto para aportar en el proyecto, que es bastante útil y bastante interesante también. Sí, es muy interesante el tema que mencionas porque precisamente cuando Summit se introduce en el ámbito médico, es decir, cuando hay una visita médica y Ujú. la persona eh, recibe esta información de utilizar Summit del médico, no estamos entrando en temas de tanto de privacidad de datos porque esto se queda en el mismo ámbito del consultorio. Entonces es parte de lo que le llaman el secreto, la confidencia que tiene el paciente con el médico, ¿no? O sea, nosotros no vamos a utilizar información del paciente para entrenar el algoritmo. Y eso es creo que muy importante de Ya. distinguir porque para los pacientes es, ahora que vienen más y más soluciones de inteligencia artificial, es importante que sepan si sus datos se van a utilizar, ya no solamente el nombre, sin el nombre, la dirección, sino si se van a utilizar para eh, entrenar a un algoritmo. ¿Y qué tal es respecto a la seguridad también de la información? Hago esta pregunta porque en Estados Unidos, hace 2 meses atrás, hubo un caso muy controvertido de un hackeo, ¿verdad? Que se hizo en un hospital. Y este hackeo se realizó a pacientes con cáncer y después pedían un rescate. Era un ataque de ransomware donde pidieron un rescate y el hospital dijo no vamos a dar ningún rescate. Y en la Deep Web comenzaron a divulgar información. Hay conciencia Mm. también de que el avance de la tecnología, así como tu proyecto sirve y que es muy útil y es un aporte, pero también hay gente que podría llegar mal a utilizar esto y robar eso, ¿no? Sí, bueno, la ventaja que nosotros tenemos, que no somos un hospital Ujú. realmente, la información nosotros no la grabamos en ningún momento, ¿no? O sea, por Claro. ejemplo, si tú tienes un reporte patológico, lo subes en un par de segundos, SAME te da el resultado, la simplificación, y nosotros no tenemos ningún interés en guardar el tipo de información en la plataforma, ¿no? Ya, y también aprovecho de hacerte todas las preguntas porque es muy interesante. Los pacientes que suben, por ejemplo, estos informes para tener más información y aclarar su situación, pueden contactarse entre sí para compartir sus casos, sus experiencias y ayudarse mutuamente. Pero no, de momento no. Probablemente en un futuro ¿Ya? eh, existe este tipo de comunidad, pero de momento como estamos manejando esta solución es como un plug-in, o sea, nosotros vamos hacia las comunidades de pacientes que quieren ofrecer este tipo de servicio, por ejemplo, ¿Ya? para sus comunidades, y son ellas las que ya tienen este tipo de diálogo, de intercambio entre los pacientes, pero no es que Summit ofrezca esa Ujú. funcionalidad. ¿Y soporte para qué idiomas tienen? Porque me imagino también al ser Europa hay muchísimos países y también Bueno, muchísimos migrantes. como trabajamos con Microsoft, ¿Ya? entonces hay un programa de Microsoft que me parece que es el número uno a nivel mundial, en el que existe la manera de traducir a más de 90 idiomas en el mundo. Wow. Wow. O sea, un diagnóstico médico que yo recibo en ucraniano o en ruso, lo podría traducir eventualmente al español, por ejemplo. Sí, no solo traducir, porque acuérdate que Samen no es solamente un Ya. traductor, sino simplificamos la información y la mostramos de una manera que se puede entender, términos, palabras claras y concisas. Qué bien y qué importante, porque yo creo que a millones de personas le evitarías ir, por ejemplo, a Wikipedia. Y esto, en el caso de ustedes, se transformaría en una
una base donde de consultas profesionales, porque también me contabas que había un equipo médico detrás de la plataforma, ¿no? Sí, Ok, así es. y en el caso, recién mencionaste a Microsoft. ¿Cuál es el aporte que hace Microsoft con ustedes? ¿De qué forma trabaja con Summit? Bueno, es Florian, que es nuestro líder de tecnología en Summit, es también líder en inteligencia artificial en Microsoft y él es uno de los cofundadores de Summit. Qué bien. O sea, todo este proceso de inteligencia artificial tiene el respaldo de Microsoft detrás. Así es. Qué bien. ¿Y cuál es el siguiente paso de ustedes ahora? Entonces, ¿seguir los estudios en Portugal o hay estudios que Sí. están realizándose en otro país de Europa? ¿Cómo que viene? Bueno, terminar el estudio en Portugal, nos faltan aproximadamente 6 meses y comenzar en Suiza a trabajar con unas compañías de seguro que Ya. les gustaría también hacer un piloto con nosotros para ver si esto puede eh, dar un valor añadido bueno, a personas que estén aseguradas por medio de uno de estos seguros médicos. Ujú. Y eso es lo que vamos a iniciar en Suiza probablemente después del verano. ¿Cómo consideras tú que está hoy en día en Internet en la información médica? ¿Crees que hay cierto control, regulación o no hay nada y que es la peor forma donde uno puede llegar a informarse de algo? Sí, yo pienso que sí no es recomendable. Ok. E incluso muchos médicos a veces les dicen a los pacientes pues que no empiecen a hacer una búsqueda, ¿no? Porque generalmente cuando yo he hecho mis búsquedas en Google, te Ujú. aparecen los casos más extremos y pues a veces no sabes si es cierto, ¿no? O sea, las fuentes no son confiables. Con SAME toda la información que manejamos son fuentes que han sido verificadas, que han pasado por un comité ético y, y que tienen un alto grado de confiabilidad. Eso es algo que Google no tiene y el ChatGPT tampoco. Tampoco. Pero de cierta, y tu esperanza a futuro, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es tu sueño con Summit? Pues mi sueño es que cualquier paciente en cualquier rincón del mundo que tenga Ujú. un teléfono, porque eso se requiere, o tenga acceso a algún instituto de salud, pueda utilizar SAMET y entender cuál es su situación de salud, cuáles son las opciones, los tratamientos que existen y poder tomar una decisión en conjunto con su equipo médico y no delegar la información al equipo médico o al doctor. Wow, qué lindo. Eso sí, es una tarea de educación también gigante que hay que Así hacer. es. Así es. Ahora, con la gente que nos está escuchando, nos queda poco tiempo, pero mira, con la gente que nos está escuchando en Latinoamérica o en Chile también, Ujú. y se muestran interesados en este proyecto, podrían, por ejemplo, acercarse a su médico y decirle, oye, existe esta plataforma en la cual también puede hacer un aporte. Contáctenla Ujú. o la gente tiene que contactarlas directamente. ¿Cómo se puede hacer para seguir aportando a este proyecto? Bueno, de momento la comunicación directa es mejor, o sea, yo estoy en LinkedIn y ahí Ujú. me pueden encontrar, Larisa Ah, Aragón bueno. Castro, Ajá. y así empezamos la conversación, ¿no? Puede ser equipo médico, algún hospital o incluso pacientes que tengan contactos que les gustaría utilizar y conocer SAME. Perfecto. Así que te agradezco tanto esta conversación que estamos teniendo porque es muy importante hoy en día el avance de la inteligencia artificial y el avance en general de las tecnologías va a pasos agigantados. Por ejemplo, también había una noticia de cómo también la inteligencia artificial podía leer unos pensamientos y lo hacían Oh, con base a máquinas que realizan escáneres. Entonces, mm, uno ahí se da cuenta de cómo avanza todo, pero también hay mucha desinformación. ¿Ya? sí, El tema totalmente. de las inteligencias artificiales y la inteligencia artificial generativa o la general también Ujú. produce mucha desinformación en el sentido que depende cómo es entrenada. Pero la gente a veces Claro. no sabe de eso.
En el caso, por ejemplo, también de Summit, ustedes están entrenando, hay un equipo profesional detrás que te da seguridad en ese sentido. No es lo mismo Claro, que ir a ver Google tampoco. y que nosotros somos una organización sin fines de lucro, ¿no? Que también es algo muy importante. O sea, estamos con el código abierto y es la manera en que estamos innovando. Claro. Pero como ahí, espera, ahí me estás haciendo un clic, es un software de código abierto. O Sí, sea, puede venir también otra persona y aportar ese proyecto o utilizar la base de ustedes para poder seguir ampliando otras funcionalidades, ¿o no? así es, sí. Y es Mira qué importante porque ahora existe una competencia eh, entre, en cuanto a innovación, ¿qué es lo que va a ajá. superar? ¿Las innovaciones de código abierto o las innovaciones que están viniendo de empresas o organizaciones multinacionales? O sea, ¿Y cómo lo ves tú? eso es muy interesante. Es que sí, Pues yo interesante, justo nos pienso, está acabando el tiempo, pero a ver, bien breve. ya sé, pues yo pienso que muchos productos, Ajá, por ejemplo, el chat GPT al ajá. principio era también de código abierto. Microsoft, su producto de Office, al principio era de código abierto. Entonces, para mí, las innovaciones más grandes que han existido comienzan como con códigos abiertos, porque utilizas toda la inteligencia colectiva del mundo, de los mejores programadores, estudiantes que avanzan estas tecnologías. Después ahí cambia, pero qué interesante y qué bien y qué potente esto de que sea con código abierto, porque permite otros usos. ¿Los ha contactado gente de otras partes del mundo también? Sí, claro, nosotros estamos muy activos con los hackatones a nivel mundial y ahí sí es como desarrollamos la solución día a día. Qué bien. Larisa, se nos acaba el tiempo, pero vamos a seguir en contacto sin Claro que duda. sí. Así que muchísimas gracias. Nuevamente, la página, ¿cuál es? Es sumed, SUMMED.org. .org, summit.org o te pueden contactar a través de LinkedIn Así es. con tu nombre, Larisa Aragón Castro. Así que, o si no, nos escriben en redes sociales y yo también ahí les puedo ayudar. Así que muchísimas Exactamente. gracias. Que estés bien, nos Gracias a ti. vemos. Chao, chao, que estés bien, nos vemos. Igualmente. Bye, Gracias, Pablo. Que chao, esté chao, bien. chao. Chao. Y bien, se nos acabó el programa, así que muchísimas gracias a todos por haberse conectado junto a Circuito Europa. Sigan con la programación de TX Plus porque es bien interesante, ya viene más. Nos vemos hasta el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Chao, chao.